hablamos recientemente, la semana anterior, hayan formado los grupos, porque eso nos va a servir para el desarrollo tanto del primer examen como el semestre como tal, ¿verdad? Aparte de eso, me recuerdo que hablamos de la necesidad de analizar el artículo 1 al 30, 31, dije, vamos a ver, del Código de Notariado, que en algún momento lo vamos a abordar y se van a dar cuenta por qué es necesario abordarlo, ¿verdad? Como les decía la vez anterior, para los que no estuvieron conectados, mi nombre es José Luis Portillo Recinos, y la verdad que es un gusto para mí volver a nuestra querida casa de estudio, a recordar muchos momentos. Y nos alegra mucho que la actual generación ha hecho muchas mejoras, lo cual tenemos mucho gusto. Para empezar, el acceso, las paredes pintadas, los baños decentes, porque si algo ha sido poco decente son los baños, pero hoy sí, no sale corriendo uno, ¿verdad? Adelante, ¿verdad? Así es que, sin más preámbulo, vamos a iniciar, vamos a dar lectura a un par de definiciones, solo para efectos como de entrar en materia, porque esta clase es eminentemente práctica. Es una clase que nos permite revisar las diferentes contrataciones, que obviamente no da tiempo para ver todas las determinaciones, pero lo importante es que si uno tiene el concepto de las cosas, lo demás se desarrolla. De hecho, para un notario, la redacción queda a criterio del notario. Pero eso no quiere decir que uno redacte sin sentido. Toda redacción tiene que ir enmarcada en la ley, con las palabras que uno estime pertinentes, a excepción de algunos aspectos que son eminentemente formalistas. Y el derecho notarial como tal es extremadamente formalista. Es como hablar de civil, por ejemplo, que es justicia rogada. Si uno no presenta un memorial para dar seguimiento a algo en materia civil, el expediente se queda dormido y puede dormir décadas. Pero como uno no accionó, no le dio seguimiento, el oficial o el juez dice, miren, aquí tenía que plantear, por ejemplo, nulidad. Usted no lo hizo, se queda ahí. Entonces, pueden pasar cualquier cantidad de tiempo sin avanzar. En el caso del derecho notarial es distinto, pero para que algo tenga éxito tiene que estar enmarcado en la ley. Por eso, a veces hay quienes dicen, pero si el código notarial no tiene ni 120 artículos, es cortísimo, pero esos 112 o 113 artículos que corresponden son esencia, ¿verdad? Y hay que tomarlos muy en cuenta, porque en caso contrario, las cosas no caminan, no avanzan, ¿verdad? Aparte de eso, hay que tomar en cuenta que en los diferentes registros se manejan muchos criterios, ¿verdad? Y aunque los criterios se supone que obedecen a la ley, no siempre, ¿verdad? Más adelante les voy a hacer un comentario de un caso que les traigo aquí el ejemplo de cómo se pueden complicar las cosas. Cuando veamos los contratos relativos de dominio en unos 3/4 de hora, les voy a abordar este tema. Esta es una escritura de compraventa que tiene más o menos un mes de andar ahí de recreo en recreo en el registro de la propiedad. Y les voy a contar en qué consistió la retención o la suspensión, perdón, que tuvo, que no era de fondo, pero si no hubiésemos actuado oportunamente, se queda sin efecto inscripción de 3 fincas acá. Y les decía que lo más grave para mí es que el que se dio está fuera del país. Entonces, imagínense lo que eso implica, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Todo clarísimo, ¿verdad? ¿Me escuchan allá al fondo? Sí, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Bien, cuando hablamos de contrato,
Vamos a ver la definición, por favor no copien porque pueden copiar lo básico, pero traigo acá cinco copias, documentitos, que con gusto yo los comparto para que ustedes los reproduzcan, y aquí van a tener lo que vamos a ver el día de hoy. Pueden distribuirlo así, digamos, en 5 personas, y ya se ponen de acuerdo ustedes cómo lo reproducen. Son como unas 10 hojas más o menos que resumen lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque a veces uno al copiar pierde mucho tiempo. Entonces, qué mejor hablar las cosas, tratar de entendernos o de darnos a entender, y eso nos va a facilitar mucho nuestra actividad. Esta definición es una definición genérica. Contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades anteriormente divergentes, por virtud del cual los otorgantes dan vida, modifican o extinguen una relación de carácter patrimonial. Aquí lo importante es tomar en cuenta que se modifica, se crea, se modifica o se extingue una obligación, ¿verdad? Eso es lo importante de un contrato. Y como les decía yo en la ocasión anterior, que un contrato es una ley entre las partes. Si uno firma, se compromete a un contrato, independientemente de que sea, puede ser un contrato de arrendamiento, puede ser un contrato de compraventa, puede ser una donación, lo que está, digamos, cediendo o lo que está otorgando es ley y tiene que respetarse de las partes, porque se supone que es un acuerdo de voluntad que crea, modifica o extingue, ¿verdad? Entonces, lo importante es tener claro el concepto, y lo demás es por añadidura, porque al final, si ustedes se van a dar cuenta en el desarrollo del semestre, tanto las obligaciones previas como las posteriores tienen muchísima similitud, con algunas particularidades, con algunos contratos que exigen más, pero en general tienden a ser similares, ¿verdad? Lo que sucede con los recursos. Los recursos que más se utilizan son de nulidad, revocatoria y apelación. En la legislación nos aparece ampliación, aclaración, nos aparecen como unos 15 o 20 recursos, pero al final los que se manejan en el quehacer jurídico, apelación, revocatoria, fundamentalmente, ¿verdad? Ahora, al referirnos a una escritura pública, esta es una definición que la obtuve de un diccionario de Gonzalo González Calvi. Este es un concepto que se maneja en Colombia, porque es un diccionario colombiano, pero muy, muy interesante. Miren, aquí en Guatemala no hay un diccionario notarial propiamente, ¿verdad? Este es un diccionario como de 1000 hojas, pero me pareció interesante la definición de escritura y me permito compartirla con ustedes. Lo que dice el señor Calvi: es un documento de naturaleza pública que por su especialidad y finalidad probatoria específica se encuentra rodeado de ciertas exigencias solemnes, dicen ellos. Aunque acá también vamos a diferenciar en algún momento un ejemplo de una escritura solemne, ¿verdad? Por ejemplo, el testamento es considerado solemne, ¿verdad? Porque tiene particularidades muy, muy especiales que la hacen distinta a una escritura, digamos, tradicional. Entre las cuales se destaca la comparecencia de los declarantes que emiten manifestaciones de voluntad destinadas a producir efectos jurídicos. La autorización del mismo hace el notario una vez comprobados el cumplimiento de los requisitos legales y su tránsito al archivo protocolario, o sea, aquí en este caso sería al Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de garantizar la guarda y la publicidad del instrumento público. Cuando hablamos de guarda y publicidad, ¿por qué? Aquí ando vincula también con la ley de información pública, porque una escritura es un instrumento que, si bien autoriza el notario, cualquier persona que desee
establecer qué contenido tiene determinada escritura, con el número de escritura, fecha y el notario que la otorgó, puede pedir un testimonio, una copia del testimonio, y se le da porque es un instrumento público. Hace poco tuve un problema, una breve discusión con un director de una institución que están dando la información pública, es decir, cuando se solicita, la dan, enmarcándose entre los 10 días y todo lo que eso implica. Pero cuando uno recibe el documento, está borrado, fecha, nombre, resolución. Lo que uno recibe es un documento totalmente borrado. Y le digo yo, mira, vos le digo, ¿quién va a tener el problema? Es que es información sensible, no. Le digo. Hay que diferenciar qué es información sensible y qué es información pública. La información pública es pública. Para eso dice la palabra y para eso está la ley, ¿verdad? No se tiene por qué negar, ¿verdad? Pero a veces uno cree que las instituciones son de uno y absorben la información y no es así. Entonces, ustedes con propiedad, cuando les decía yo, que ya les dicen licenciadas o licenciados, no se preocupen, que les digan. Y además, apropiense del concepto. ¿Por qué? Porque ustedes en poco tiempo van a hacerlo. Pero si empiezan a hacerlo desde ya, no para adaptarse, sino para sentirse como tal. Si no, pregúntenle al que nos representó el día de hoy y obtuvo una medalla de bronce. Ya la segunda, y es algo, ¿no? Lástima que el caso de... Lástima que Kevin se lesionó, si no, seguro hubiera tenido otra medalla que un gran badmintonista, tremendo, a nivel de Latinoamérica es lo mejor, pero sí lamentablemente no lo logró por un problema físico, que si seguía jugando se les prendía los músculos, o sea, no podía seguir. Pero hoy, el señor Brol, interesante, ¿no? Para el país, porque es algo que motiva. En el caso de ustedes como profesionales del derecho, apropiense, ¿verdad? Porque es importante sentirse como tal, porque para eso estamos estudiando, ¿no? ¿Verdad? O a veces cuando uno usa saco de hombre le dice, ya pareces abogado, ¿verdad? O le dicen a uno, ¿verdad? Es una forma de mencionarlo, pero sí tomen en cuenta que también la presentación es importantísima. Hace un momento hablábamos con un compañero ahí en pasillos y él me decía, depende cómo uno se viste, así lo trata. Parece mentira. Alguien diría, estás hablando de discriminación y estás hablando de otros temas. No, es increíble. Si una dama va bien vestida, bien combinada, no solo llama la atención, sino que la atención que recibe es distinta. A ir en playera o, digamos, mal combinado o mal vestido. Para un profesional es importante, porque uno hay que ser y hay que aparentar. No basta aparentar sin ser, ni ser sin aparentar. El mensaje que uno da tiene mucho que ver, ¿verdad? Yo hoy estuve en una audiencia en el Ministerio Público, por ejemplo, auxiliando a una señora muy sencilla, muy sencilla en su forma de vestir, no como dice Arjona, lo vi por sus fachas, no. Pero a ella le querían quitar una propiedad. Estaban cometiendo el delito de usurpación, ¿verdad? Que de hecho se cometió. Pero como la vieron muy sencilla, creyeron que se iba a quedar calladita, ¿verdad? Acudió, se le está asesorando y es cuestión de días para que ella recupere su propiedad. Pero por el hecho de que la veían muy sencillita, creían que nadie la iba a auxiliar, ¿verdad? Entonces sí es importante la presentación. Continuando, en relación a las clases de contratos, esta es una forma reducida, hacia adelante compañero, de abordar el tema. Pero sí es importante tenerlo claro, porque hay contratos de naturaleza civil, hay contratos de naturaleza mercantil,
administrativo y laboral. Por ejemplo, yo les pregunto, cualquiera puede responder, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de un contrato laboral a uno administrativo? ¿Quién me puede dar una definición propia? Los laborales son los que se realizan a través de recursos humanos con los contratos cuando se va a ejercer un proceso laboral o lo van a contratar a uno. Tiene que ver recursos humanos, pero recursos humanos puede ser también administrativo. ¿Alguien más? Laboral atañe a la relación entre el patrono y el trabajador. Nuestro administrativo es una relación entre el Estado y el personal privado o jurídico. Es correcto. Un contrato administrativo más se vincula entre el Estado y el particular, ¿verdad? Y un contrato laboral puede ser entre el Estado y una persona particular, o un empresario y una persona particular. La diferencia es que un contrato laboral lo que hace es establecer una relación de trabajo. Es decir, yo doy mi trabajo a cambio de estar permanente determinadas horas de trabajo en la institución o en la entidad, a cambio de un salario, ¿verdad? Son contratos laborales, porque perfecciona la relación laboral, ¿verdad? En cambio, el administrativo, por ejemplo, un contrato 029, que es un renglón que se utiliza mucho en el gobierno, por cierto, es una deformación, ¿verdad? Porque al final, casi siempre la relación laboral se establece, porque cada 6 meses o cada año se está renovando el contrato. Si las funciones que se desarrollan continúan, allí hay una relación laboral, pero lo que hacen es simular que es un contrato administrativo. ¿Por qué? Para no pagar el bono 14, no pagar las vacaciones, o sea, no dar el derecho de vacaciones, menos el aguinaldo. Entonces, y la indemnización, ni se diga, en caso de que renuncie o por alguna razón deje de laborar. Entonces, sí hay diferencia. Y lo que nos dice acá en las definiciones es que el civil es un acuerdo de voluntad destinado a crear o extinguir una obligación regida dentro del marco del derecho civil. Mientras que el comercial o el mercantil es el acuerdo de 2 o más partes para constituir, regular, extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial regida por el ámbito mercantil, en este caso nuestro código mercantil. El administrativo se refiere a todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebran las entidades estatales previstas en el derecho privado, en disposiciones especiales derivadas del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Si gustan, cerramos ahí por favor los accesos, por favor, también allá, para que se escuchemos mejor. Mientras que cada pequeña definición de derecho laboral nos dice es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y a cambio de una remuneración. La subordinación es lo que vincula, ¿verdad? De manera que el contrato laboral se perfecciona cuando uno se presenta y se pone a disposición del patrono laboralmente, ¿verdad? Hablando, desarrolla sus actividades y a cambio de eso recibe el salario. Puede ser verbal el contrato y tiene validez, ¿verdad? Pero se perfecciona al estar al servicio. Entonces, esa es una de las diferencias entre un tipo de contrato y otro. De manera que sí es importante tener claro, por ejemplo, una SA, una sociedad anónima, estamos hablando de derecho mercantil, ¿verdad? Una compraventa la ubicamos como un contrato traslativo de dominio en el ámbito civil. Un contrato administrativo de servicios profesionales o técnicos en cualquier institución pública es un contrato administrativo, ¿verdad? Y lo hacen tan
sofisticado que cuando pasa el tamiz de un juez laboral, lo desechan, porque lo toman como que es una evasión, ¿verdad? Porque el trabajador, la ley ¿se acuerdan de un principio laboral? Indubio pro operario. La ley tiende a favorecer al trabajador, ¿verdad? Entonces, los jueces están clarísimos, no hay que explicarles mucho, porque ellos saben que es una relación laboral, ¿verdad? En el documento que les adjunto ahí, hay dos clasificaciones, que esas sí son clasificaciones en el marco de nuestro ordenamiento. Por cierto, está extraído del libro del licenciado Sandoval, que en paz descanse. Lo van a tener ustedes cuando lo reproduzcan, ¿verdad? Y por favor, traten de analizarlo, porque es importante tanto la primera clasificación como la segunda. Es un poco extensa, pero traten de profundizar porque sí nos vincula en el marco nuestro, ¿verdad? Y en hora y cuarto o hora y media no nos da tiempo de escudriñar o de profundizar en cada uno de ellos, porque me interesa muchísimo, aparte de la clasificación, quiero detenerme un poco en el artículo 29, porque es la esencia de lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo y lo que van a ustedes a desarrollar ya como profesionales del derecho, ¿verdad? Pero esa clasificación es muy importante porque nos ilustra, ¿verdad? En cuanto al artículo 29 del Código Notariado, ¿alguien me puede prestar su código notariado? Y con esto tengan cuidado, traten de utilizar, digamos en este caso, este código es de la compañera, trate de hacer lo suyo, estúdielo, analícelo, y cuando haya que subrayar, hágalo. Si hay que ponerle una anotación, hágalo. Porque uno cuando está en una audiencia, miren, es complicadísimo, a veces está el juez enfrente, y uno con el código, ¿verdad? Si uno titubea, no solo se hace acreedor a un acto de vergüenza o una llamada de atención, porque uno no ubica en el momento oportuno el fundamento legal que uno quiere hacer valer. Lo mismo para un privado, ¿verdad? Si uno cuando examina, una de las cosas que hace es, y eso sí yo les voy compartiendo una serie de tips, porque algunos dicen, no, vos no hay que decir las cosas porque que les cueste. Cada uno va aprendiendo a su manera y qué mejor si uno puede compartir alguna experiencia que tuvo, que eso le va a facilitar las cosas al futuro profesional. O sea, no entiendo por qué ser egoísta, cada uno tiene lo suyo. Yo, por ejemplo, tengo 4 o 5 clientes en la oficina que, aunque yo no esté, me llaman, ya me conocen, no, autorizarme la voz o quiero que vos me apoyes en esto. Y aunque alguien diga, mira, yo me ayudo, no, porque cuando lo conocen a uno, a veces ni leen el documento y firman por la confianza que le tienen, porque uno jamás va a hacer algo que les afecte, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser ético en todo el desarrollo, y eso tiene un beneficio increíble. No como el actual gobierno que dice que es ético, pero bueno, ¿por qué le digo esto? Porque uno, en privado, casi todos los estudiantes actualmente llevan una maleta impresionante, ¿sí? Pareciera que van a New York o a Cartagena de Indias de vacaciones, y llevan cualquier cantidad de leyes. Si las leyes las llevan borraditas, bien bonitas, pues está bien, pero si las llevan borradas del día anterior, no las borran. No las borran porque el mensaje se improvisó. Y uno a veces, por curiosidad, hace esto, digamos. Dale. Sí, pregunta uno. Y revisa.
las leyes no están. Si los códigos no están subrayados, no tienen anotaciones, quiere decir que estudiaron con otro código. No les importó este código. Entonces, mi sugerencia es, cuiden los códigos, ¿verdad? En el sentido de no tenerlos todos doblados, todos negros, que parecen niños ahí de primaria, que doblan las hojas y borran con saliva y quedan en el dedo así, ¿no? Tratan de borrar, dicen, y después se pasa a la otra línea y dicen, se borró la letra, ¿verdad? Entonces, no, seamos cuidadosos, pero el código que utilicemos, que no nos quede, que digamos que nos afecte. Este código, por ejemplo, lo he usado por muchos años, con la diferencia de los libros. No todos son así, porque un favor que me hizo una secretaria, pero si ustedes leen el código, está subrayado con datos y todo, porque le da tips a uno. Hay cosas que uno las anota ahí y en su momento le sirve, ¿verdad? Así es que, sugerencia, utilicen los códigos, subrayenlos, hagan las anotaciones o vincúlenlo con el artículo que tiene relación, ¿verdad? Porque eso les va a llevar de una norma a otra. Porque recuérdense que cuando uno estudia la ley del organismo judicial, hay una parte que dice que las leyes se integran, ¿verdad? Y es así. Entonces, una ley lo lleva a uno a otra para poder aplicar, cuando son de carácter supletorio. Entonces, es importante tomar en cuenta eso, porque al final es parte del ejercicio, ¿verdad? Bien, dicho eso, ¿qué encontraron de extraordinario en el artículo 29? ¿Quién me quiere decir algo? Literalmente indica la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser procurado si el intérprete no se quiere o no se debe firmar de manera poder el testigo. En este caso, que nos toque trabajar, por ejemplo, en el área de chip, como nosotros sabemos que la persona que nos va a traducir es un intérprete jurado, en este caso. Interesante. A veces sí las normas son muy exigentes y extremas. Y no siempre se cumple, ¿verdad? El ideal es que si uno va a traducir algo, porque de hecho, por ejemplo, en el proceso, digamos, de hacer valer un documento procedente del extranjero, si viene en alemán, para hacer valer el contenido de ese documento, se tiene que traducir al español. Y esa traducción tiene que ser derivada de un traductor jurado debidamente autorizado, ¿verdad? Para que tenga validez, digamos, puede ser como prueba o puede ser como parte de un instrumento, ¿verdad? Que se incorpore. En el caso, digamos, que usted menciona, sí sería complicado, digamos, por ejemplo, no va a Cobán y alguien no sabe, digamos, español. En Cobán se habla fundamentalmente el quechí, ¿verdad? Entonces le dice, Carotapaki Marilá, entonces, ¿qué me quiso decir, verdad? Yo, Juan, ¿sí? En fin, es un poco raro el idioma, pero es el que manejan, ¿verdad? Allí sí no habría digamos, que yo sepa, alguien que esté, digamos, graduado o que sea traductor jurado. Es una pregunta interesante, pero a nivel de nuestros idiomas, creo que sí, en todo caso, el que tendría que traducir es alguien que sea, por ejemplo, maestro en español y que le haga saber en qué consiste, digamos, el contenido, porque incluso en una audiencia, cuando el juez, por ejemplo, desarrolla la primera declaración, tiene que haber alguien que le auxilie, ¿verdad? Porque, ¿cómo le va a decir el objeto de la comparecencia, ¿verdad? Que yo sepa, alguien calificado en ese sentido, habría que averiguar. Podría preguntar o consultar, pero
sí veo un poco difícil, digamos, que haya alguien calificado y autorizado en determinados idiomas nuestros, ¿verdad? Que obviamente tendría que ser el español al que se tendría que traducir, ¿verdad? Pero cuando esto aplica, por ejemplo, un documento proveniente del extranjero, definitivamente tiene que ser un traductor jurado en italiano, en alemán, en chino, en holandés, en fin, o el idioma que corresponda, y que sí hay en Guatemala, ¿verdad? Por cierto, no cobran tan barato, porque cobran por palabra, ¿verdad? Entonces, pero sí hay. Al interno no tengo mis dudas, ¿verdad? Disculpe, yo creo que sí existen escuelas lingüísticas que tal vez podrían apoyar en el o quedarían muy vacíos. Escuela no lo que haya, digamos, porque ese es un vacío cultural, ¿verdad? Por cierto, que tenemos en Guatemala, es un problema de fondo, es un problema cultural y que tiene que ver con el tema sociológico. Si no, pregúntenle a Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? ¿Ha leído algo Miguel Ángel Asturias? ¿Pero qué han leído de Miguel Ángel Asturias? ¿Cuál es la obra cumbre de él? ¿En qué periodo lo desarrolló él? En la no sé si puede. Correcto, Estrada Cabrera. Fue la dictadura de Estrada Cabrera, 22 años, ¿verdad? Entonces, es una obra fantástica, ¿verdad? Vale la pena leerla. Sin embargo, hay otra obra fundamental de Miguel Ángel Asturias, que es Hombre de Maíz. Él escribió muchísimo, obviamente, ¿verdad? La estadía en París, pues escribió muchísimo, pero orgullo nacional, ¿verdad? Entonces, por aquí caemos al tema cultural. Hay muchos vacíos en ese tema. Incluso la educación debiese ser regionalizada. No es lo correcto que haya un currículum nacional base. No es lo mismo lo que uno aprende en Cutiapa. Las quesadillas son buenísimas, les cuento. Las de Cutiapa son mejores que las de Zacapa. Son mejores las de Quesada, licenciado. También son buenísimas, ¿verdad? Pero las de Quesada y las de Cutiapa son parecidas a las de Jalapa, mientras que las de Chiquipún y Zacapa son distintas. Sí. Si lo traducimos eso a la práctica, imagínense un niño que nazca en un área canjobal, en Huehuetenango, y llega un maestro de Chiquibulía y le empieza a hablar del mangle o del mar. Ese niño no conoce el Pacífico, menos el Atlántico. Entonces la educación debiese ser regionalizada, porque así aprenden, porque el niño que habla quechí, por ejemplo, va a aprender mucho más fácil si se le habla quechí que en inglés, aunque el inglés es más importante a nivel mundial en todo sentido, pero el aprendizaje inicial en su lengua materna es lo máximo, ¿verdad? Si no, veamos lo que le pasó en una ocasión a una discusión que tuvieron dos personas. Le dicen, mira vos, le dicen, los gringos son exagerados, vos le dicen. ¿Sí, compañero? El organismo judicial tiene una secretaría de pueblos indígenas. Entonces, cuando necesitan intérpretes, entonces tienen ya seleccionados a nivel de país para poder dirigirlos. Yo he tenido la oportunidad de tratar el servicio de transporte y ahí han aprendido. Buenísimo, qué bueno. Es que es necesario porque uno no cree, pero hay quienes les cuesta hablar el español. He visto que existen personas certificadas en las lenguas mayas de Guatemala que prestan precisamente el servicio de traducción. Interesante. Pues esta discusión, les digo, le dice uno al otro, no creo mucho en los gringos porque son muy exagerados. Y le decía al otro, anda a ver esa película, hombre, es americana, pero es buena. Y al final lo convenció y fue a ver la película. Y cuando sale, le dice, tenés razón, Boles.
Qué exagerados son los gringos, pues. ¿Podés creer, pues, que una ischoca de 5 años hablando inglés? ¿No les parece que son exagerados? 5 años y hablando inglés, nací en Estados Unidos. Bien, ¿qué otro comentario podemos hacer del artículo 29? Correcto, la compañía dice que estructura el esquema de un instrumento público del principio al final. Es justamente lo que hace. ¿Sí, compañero? Sí. Hay partes esenciales y no esenciales. Sí. Por favor, a esto sí póngale muchísima atención porque esto les va a servir de aquí hasta que dejen de cartular, ¿verdad? El artículo 29, que se refiere a los instrumentos públicos, del numeral 1 al numeral 6, todos los numerales tienen que ver con la parte introductoria de un instrumento. De manera que cuando acá les pidamos que redacten un instrumento público, en un examen, por ejemplo, definitivamente tienen que tomar muy en cuenta el numeral 1 al 6, que implica la parte introductoria de un instrumento público. Vital. ¿Por qué es vital? Por ejemplo, digamos, iniciamos un instrumento público diciendo escritura número 1 en la ciudad de Guatemala, como notario, fulano de tal, la fecha, comparece doña Carmen del Valle, por ejemplo, y empezamos a describir las generales de ella, ¿verdad? Y por la otra parte, si son dos que tienen que ser 2 o más comparecientes, describimos quién es la otra persona que comparece, ¿verdad? Les advierto que si en algún momento ustedes autorizan un instrumento público y no hacen comparecer a las personas en la cláusula inicial, aunque la hagan comparecer 100 veces a partir de la cláusula segunda, esa persona nunca compareció. Si ustedes, por ejemplo, presentan una compraventa, pero por alguna razón ustedes abordan el tema de antecedentes en la cláusula primera y empiezan a desarrollar la comparecencia a partir de la cláusula segunda, no pierdan el tiempo. Jamás van a hacer a la vida jurídica ese instrumento. Jamás. Entonces, es fundamental tomar en cuenta que el número 1 dice el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Es la forma que se inicia un instrumento público. Los nombres, el numeral 2 dice los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio y domicilio de los otorgantes. Acá, por ejemplo, como el Código Notariado es una ley especial que rige dicho extremo, en el tema, por ejemplo, de la profesión o ocupación, eso no está en el DTI. Esa variante no la incorporaron. Entonces, tienen que preguntarle ustedes a la persona cuál es su ocupación, porque si no lo hacen, por ejemplo, cuando veamos mandatos, si no colocan la ocupación correctamente, puede ser objeto de que le suspendan el mandato. Por ejemplo, hay quienes dicen, por ejemplo, alguien está jubilado. Ocupación, jubilado. Esa no es ocupación. En cambio, alguien que, por ejemplo, ha sido militar y ha llegado
grado de coronel, él va a seguir siendo coronel hasta que se muera, aunque ya no esté activo en las filas del ejército. Si alguien es doctor, su profesión es de doctor, aunque ya no esté trabajando ni en su clínica ni en el hospital, ¿verdad? En un hospital. Entonces, sí es importante preguntarle a la persona cuando llega a su oficina ese dato, ese aspecto, porque si no, se va y si no dejó el número telefónico, ¿y qué le ponen? Algunos dicen, bueno, pongamos estudiante, el mismo que estudió. Otros dicen comerciante. Pero si yo pregunto a ustedes, ¿qué es comerciante? ¿Qué venían ustedes? ¿Alguien me quiere sacar esa duda? ¿Cómo? ¿Qué dice el código de comercio en ese sentido? Pero debo de tarea, ¿qué es comerciante? Está establecido en el código de comercio. No es cualquier persona. Tiene que ser parte de una sociedad, por ejemplo, o que tiene que relación con lo que dice el compañero en cuanto a la relación a lo que se dedica, ¿sí? Y el artículo 2 del Código Comercio dice: son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro, cualesquiera actividades que se refieren a los siguientes: dentro de dirigir a la producción, la intermediación en circulación de bienes, trabajo, seguros y fianzas y actividades de la exterior. Sí, sí. No podemos decir que es comerciante, alguien que tal vez vendió un chicle, o sea, digamos, pero aisladamente. Si se dedica al comercio como tal, pues encaja, pero no se trata de salir del paso. O que alguien diga, pon el estudiante, tal vez nunca estudió. Entonces, sí es importante preguntarle a la persona cuando llega a su oficina, porque ese es uno de los requisitos. No le ponen eso y es objeto de rechazo. El 3 dice, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de derechos civiles. Si no se coloca que se encuentren en el libre ejercicio, el mismo registro de la propiedad le rechaza el instrumento público o por ejemplo, el registro mercantil. 4. Identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario. Aquí ya intervienen los testigos en caso de que no sean conocidos y cuando se estime conveniente, ¿verdad? 5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal, que en su momento vamos a hablar de la representación legal, que son variadísimas, ¿verdad? 6. La intervención de un intérprete nombrado, lo que decía el compañero acá, en idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado, de ser posible, o sea, aquí deja algún beneficio, ¿verdad? De manera que lo importante es que ese artículo 29 les va a acompañar a ustedes en todos los instrumentos públicos, no solo para el examen. Tratemos no solo de ganar el examen, tratemos de aprender y de ser eficientes desde el principio, ¿verdad? Porque eso al final ayuda. Solo para aclarar la pregunta del compañero en relación a la traducción jurada. Él preguntaba de cómo se hace para identificar a un traductor jurado. Entonces, en el momento de hacer un instrumento público y el traductor se hace presente para traducir un idioma extranjero, o la redundancia, la única manera como se puede identificar es con su acuerdo ministerial. El traductor jurado precisamente es graduado por el Ministerio de Educación y no le dan un carnet como en los colegios profesionales, sino le dan su título, y es lo que él tiene que llevar siempre que vaya a efectuar este tipo de actos, una fotocopia del acuerdo ministerial donde con número, ¿verdad? Donde dice, ¿verdad? La presente persona por acuerdo ministerial número tal, se le otorga el título de traductor jurado en tales y tales idiomas. Entonces la identificación para poder ejercer es esa fotocopia.
traductor, ¿verdad? Si no lo quiere llevar en original. Y si no hubiese traductor jurado de idioma específico, de acuerdo a la ley del organismo judicial, el artículo 37 dice que si no hay, entonces deben de ser dos personas que hablen ese determinado idioma, por ejemplo el mandarín, entonces con acta notarial. Ese es el asunto. Es una forma de resolverlo, pero el traductor, aparte del acuerdo, se identifica, o sea, él firma y se asume el compromiso de la traducción, ¿verdad? Si no me equivoco, tienen número, fíjense, podría ser que en el sello aparezca el número de acuerdo, es correcto, pero tienen ellos que identificarse, ¿sí? Es obligación, perdón, de que la firma, el sello del traductor lleve su número de registro, porque como tiene de pública y los documentos van al archivo de protocolos, etcétera, donde vayan a funcionar. Es el responsable, claro. Obligatoriamente necesita identificar. Es correcto, muchas gracias. ¿Sí, compañero? Yo creo que el traductor en su sello tiene su nombre, tiene que ser traductor jurado, tiene un número de registro, ¿dónde está registrado? Pero lo voy a preguntar. Es correcto, porque el notario transcribe lo que el traductor interpretó, ¿verdad? Entonces, no puede estar, digamos, jugando a la verdad. Bien, para ir avanzando en el artículo, es importante tomar en cuenta que del numeral 7 al numeral 9, eso sí ténganlo bien presente, incluso pueden subrayarlo en el mismo código. ¿Sí, compañero? Aquí les puedo mandar un screenshot del licenciado para que ellos puedan ver cómo es la introducción de la declaración jurada, qué es lo que tienen que decir para tener la certeza que sí es un verdadero o legítimo traductor jurado. Si gusta, lo vemos en algún momento que aplique, digamos, un instrumento público o un acto en el que estemos acá, justamente para aclarar ese extremo, ¿verdad? Con mucho gusto. ¿Sí, compañero? Sí, definitivamente. Sí, definitivamente, porque si usted es profesional, se indica, ¿verdad? Por ejemplo, contador público y auditor, profesión, doctor en medicina, economista, profesional. No puede decir economista, maestro y albañil, aunque la casa a veces tenga que ser de albañil, ¿verdad? Pero sí tiene que ser una, de acuerdo a la condición. Así es que decíamos que del numeral 7 al 9 es el cuerpo del instrumento. Y cuando hablamos de cuerpo del instrumento, nos referimos a la esencia del objeto, al negocio jurídico que vamos a autorizar. Lo más tradicional es una compraventa. Manifiesta fulano tal que es propietario de la finca, número tal, folio tal, del libro tal, de Guatemala. Y ahí estamos identificando que él está manifestando que es propietario, ¿verdad? Entonces, si es una donación, nos referimos a la donación. Si es un arrendamiento, decimos que es legítimo propietario o poseedor de tal bien, el cual va a dar en arriendo a fulano de tal, de acuerdo a las cláusulas siguientes, o a las condiciones, por ejemplo, precio, plazo, y lo que se derive, ¿verdad? Las obligaciones que se estén incorporando. Cuando hablamos de cuerpo, es el contenido, es como la esencia, digamos, de lo que se va a hacer, ¿verdad? Entonces, eso está, digamos, implícito en esos numerales. Y lo tercero, que se refiere al cierre, que es el 10 y el 12. ¿Por qué? Porque en todo instrumento público, el 10, por ejemplo, nos dice la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. ¿Por qué? Porque es obligación del notario leer el instrumento, porque de ahí depende el acto de buena voluntad.
¿Qué pasa si el notario no les explica, no lee o no deja, digamos, ese extremo? Si eso no queda establecido en el instrumento público, tampoco van a hacer la vida jurídica, porque no se manifiesta la voluntad de las partes, ¿verdad? Entonces, son numerales que miren, que son esenciales, tomarlos en cuenta. Tan importante es uno como el otro. Por eso a veces es posible que hayan tenido alguna experiencia ustedes no favorable. Si por ejemplo se les pide que redacten lo más tradicional que se pide, incluso en los privados, es muy tradicional que se pida, digamos, redacten una compraventa, ya sea con garantía hipotecaria o una compraventa pura y simple, digamos. Entonces se le da al estudiante unos 10 minutos para que la redacte, máximo 15 tal vez, en extremo. Cuando regresa el notario, digamos, la puede decir, tome una hora y lo hace. Y empieza. Si no cumple los requisitos, seguro que no aprueba. No aprueba. Sí, compañero. Rigurosidad. Pero él estaba ahí presente. Sí, él estaba presente y digamos quiso. Sí, no es lo más adecuado. No es lo más adecuado porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si hay un problema derivado de ese documento? Y en algún momento tiene que ver como se presenta como una prueba, por ejemplo, si se pide la nulidad del instrumento público, ¿verdad? Como les decía yo la vez anterior, que yo iba a utilizar una escritura de compraventa y me dice era donación entre vivos, y me dice la mamá de uno de los que iban a comparecer, mire, fíjese que fulano no puede venir porque está en un departamento, pero puede firmar el hijo. Hacen igual la firma. Entonces ella lo hizo, digamos, estoy seguro que lo hizo sin mala fe, inocentemente. Pero le tuve que decir, no. ¿Qué pasa si firma el hijo? Si mañana hay un problema, el interesado puede decir, mire, en este momento no es válido. Pruebe que usted, incluso teniendo una fe pública, ante un juez, me dice, ¿cuándo yo firmé ese documento frente a usted? Dígame quién fue. ¿Cuándo lo firmé? Titubea el notario. Seguro que lo hace titubear. Porque no puede, digamos, decir, lo hizo en tal fecha, lo hizo en mi oficina, lo hizo en tal lugar. Me consta, a no ser que sea tan descarado. Que de eso también vemos. Pero no, el notario es impecable. En este país todo es impecable. Si no, pregúntenle a Sinibaldi. Un papel chulo, ¿eh? Pero acaban de condenar a su secretaria y el libre. Bueno. En ese caso es importante la presencia del notario. Darle lectura, ¿sí? Bueno, ¿quién, después de haberlo leído, lo ratifica, lo acepta y lo firma? ¿Verdad? La firma puede variar, ¿verdad? Pero con la edad uno va tambaleando, ¿sí? Entonces puede haber alguna pequeña variante, pero si lo hizo frente al notario, él tiene perfectamente goza de fe pública y lo hace valer, ¿verdad? Pero si fue la persona indicada, ¿verdad? Entonces siempre que le digan, por ejemplo, mire, licenciado, apóyeme con esto, con esta, incluso, por ejemplo, puedo hacer un acta de legalización, me urge, dígase que no sé qué, y le llevo una copia, y ustedes dicen que fue reproducida el día de hoy en mi presencia, ¿verdad? Y si eso no es cierto, si la copia fue como montaje y alguien tiene el original y en algún momento, miren, él dio fe de esto no es.
¿verdad? O sea, hay muchas cosas, miren, hay que tener mucho cuidado, que no les iluminen los ojos cuando alguien le dice: yo pago cualquier cosa que usted me pida, pero autoríceme esto. No, se autoriza lo que uno tiene certeza de que está en el marco de la ley, que es lícito, que es de giro comercial y que no tiene ese tipo de implicaciones, ¿verdad? Hace poco me enteré, por ejemplo, de un bien que vendieron y el que firmó parece que tenía como 102 años. Imagínense, rompió récord Guinness, es increíble, ¿verdad? Entonces, ¿qué capacidad volitiva, si es que existía, ¿verdad?, podía tener a los 102 años? ¿No creen que es difícil? ¿Ah? Pero entonces, ojo con eso. Bien, ya tenemos clarísimo el artículo 29, ¿verdad? ¿No hay problema? Allá atrás, ¿qué dice? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Desde qué edad ya se le toma en cuenta a una persona mayor capaz de firmar o algo así? Y eso varía un poco, porque hay quienes, especialmente los que tienen de origen chino, tienen una resistencia que pueden llegar a 100 años y dan batería. Mire, tiene que tomar en cuenta el criterio del notario y el médico, ¿verdad? Por ejemplo, en donde sí regularmente se podría aplicar lo que usted dice es en un testamento. Es un acto de última voluntad que uno hace ante un notario. Y si la persona volitivamente no está en condiciones, uno no puede autorizar un testamento en esas condiciones. Porque uno puede hacerlo y puede decir que volitivamente está capaz, y los testigos, digamos que sean conocidos de él, pueden decir que sí, ¿verdad? Que ese es otro tema que cuando hablamos del testamento se van a dar cuenta que es un acto único. No podemos empezar el testamento, redactarlo a las 4 de la tarde, tomarnos un café, un recreo, dejarlo pendiente y retomarlo a las 9 del día siguiente. No. ¿Sí, compañero? Perdone, me surge una duda. Por ejemplo, aquí indica prácticamente la estructura del documento, pero, por ejemplo, como en la computadora hay muchos tipos de letras. Si yo le cambio de la normal, o sea, de al back, por ejemplo, yo por el lo pongo otro tipo de letras, me dice aceptable. Una ya sea legible. Perdón, no le capté bien. Usted me decía que hay diferentes tipos de letras, lo cual es cierto. Pero ¿a qué se refiere cuando habla de los cambios? Por ejemplo, yo no le pongo una letra que sea multi, sino que otro estilo. A una estructura, yo le pongo otro estilo de letra. Una sea legible, es aceptable. Sí. Sí, regularmente es escrito, pero es de molde, pero sí, es eso que haga criterio, ¿verdad? Pero que sea legible, eso sí, ¿verdad? Sí. Si va a dar un diploma, pues ahí sí va con caligrafía y todo eso, pero regularmente se utiliza, digamos, algo que sea muy legible, eso sí es importante, ¿verdad? Otra cosa, cuando compulsen un testimonio o una escritura, cuando se hace, digamos, que solo se transcribe el bien, no se ve muy bien. La ley lo permite, pero mejor si no se aplica. Es mejor sacar la copia fiel del instrumento público y no transcribirlo. El transcribirlo genera sospechas. Hoy me decía la fiscal, con un caso muy concreto, que alguien trató de implantar una compraventa y utilizó el instrumento público un poco borroso el número y lo hizo en computadora. Pero, si no me equivoco, por los años en que ese instrumento supuestamente nació la vida jurídica, no había computadoras casi.
empezaron a investigar y le va a ir feo al notario. Feo, feo. Porque lo que estaban investigando era otro tema. Y dentro de ese tema surgió una prueba. Y la prueba era un testimonio, un instrumento público. Pero un instrumento público jalado, o sea, de que data de otros años y aplicable en este momento, porque lo inscribieron después como de 35 años de faccionado. Cosa que se puede dar, ¿verdad? Pagando las multas, pero un hecho reciente, ¿verdad? Al revisar el índice del notario, la escritura que decía, el número que decía en ese instrumento, no coincide con el índice de ese año. Imagínense lo que les espera ahí, ¿va? Bien, antes de que se nos escape el tiempo para hablar de dos contratos, quiero solo recalcarles este punto. La base constitucional. Pueden haber más elementos en el derecho notarial, pero dos que pueden ser aplicables. Esta es pregunta de privado, porque no crean. Porque le dicen, ¿cuál es el fundamento constitucional del derecho notarial? La pregunta tan sencilla, ¿no? Fundamentémela. Si no tiene claro, titubea, ¿verdad? Pero lo aplicable es el artículo 2. ¿Alguien quiere leer el artículo 2 de la Constitución? El artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala debe del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la República. De ahí se desprende, porque el notariado ordena y, como es un acto de voluntad, ¿verdad?, se enmarca en ese artículo. Y el otro es el artículo 49, que se refiere básicamente a la facultad que le da el Estado al notario de autorizar el matrimonio, ¿verdad? Que ese es otro tema bien interesante, fíjense. Muchas veces las parejas, aunque están muy amelcochadas y con mucho amor, muchas veces después de que han firmado, dicen 2, 3 semanas, a mí me ha pasado a veces ese tipo de preguntas. Licenciado, ya dio el aviso. ¿A Renato? Sí. ¡Ay, no me da! Fíjense que no estamos bien. Yo creo que nos vamos a divorciar. Pues le digo, bueno, lo siento mucho, ya di el aviso. Espérese un año, después empieza el divorcio. La ley indica si no puede ser automático. Tiene que haber un periodo para poder aplicarlo. Esa es una gran facultad que le da la Constitución al notario, autorizar el matrimonio. Que por cierto, las patronas actualmente no se quieren casar, ¿verdad? ¿Verdad que no? Y también los patronos, ¿no? Difícil, ¿verdad? Ahora está complicado. ¿Ah? No se quieren casar. Dice uno, hasta que me gradúe, hasta que tenga peso, ¿verdad? Hasta que tenga un carro del año, yo ya me casé y hasta ya me divorcié. Todos que dicen bueno, ¿verdad que no es así? Y las chicas, ¿qué dicen? ¿Cómo vas a casar con ese ingrato? Ese ni siquiera para el mes 100, entonces. Hace unos días escuchaba un programa de radio y le decía a la chica, pues yo no encontraba el amor de mi vida, pero yo sí me caso con alguien que realmente tenga. Si no tengo visto, no me caso. Entonces me doy cuenta que el dinero es importante, pero no es todo, no es todo. Pero sí es importante, no se puede sobrellevar, ¿verdad? Pero no es todo. Es algo mucho más complejo, ¿verdad? Pero sale por el concepto del 49, que es una facultad interesante, porque cuando uno está casando, digamos, a la pareja, y uno
los declaro marido y mujer, pueden besarse. Y el otro se queda pegado ahí, ya. Y el público viéndolo, pero bueno, es una facultad interesante, ¿verdad? Que le dan a uno. Bien, ya entrando en materia, en los contratos, que por cierto el programa aborda el contrato relativo de dominio, si no me equivoco, en uno de los puntos iniciales, y el contrato de promesa y opción en el segundo. Vamos a ver primero el contrato de promesa y opción, porque este debe ser considerado previo a un contrato definitivo o relativo de dominio. Previamente, el contrato de opción se refiere, es un contrato por el cual una de las partes o ambas se obligan dentro de cierto plazo a celebrar un contrato futuro determinado. Esta es una definición del doctor Rafael Villegas, Regina Villegas. Contrato por el cual una de las partes o ambas se obligan dentro de cierto plazo a celebrar un contrato futuro. Por ejemplo, y en este caso, las características de este contrato es que es preparatorio, consensual, formal, bilateral, y el fundamento jurídico lo encuentra en el artículo 1674 al 1685. Por ejemplo, una promesa de compraventa. Si alguien quiere comprar, por ejemplo, una casa o un terreno para construir su casa, puede perfectamente, si alguien le apoya, decir, mira, yo te lo compro, pero no tengo todo el capital en este momento, pero lleguemos a un acuerdo. Te voy a pagar, digamos, un enganche de 20,000, por ejemplo, y te voy a dar cuotas de 5,000, por ejemplo. Puede ser mensuales o bimensuales, dependiendo del acuerdo. Entonces, ese es un contrato preparatorio. O sea, al concluir de pagarlo, se obliga el vendedor a otorgar la escritura relativa de dominio, ¿verdad? Pero al momento de pagar la totalidad, mientras no pague la totalidad, no es de su propiedad, sí está abonando y está avanzando, pero no es de su propiedad hasta que no concluya el pago. Los elementos del contrato de promesa son personales, que los personales regularmente es el que se denomina promitente vendedor y el promitente comprador. Es un concepto que se aplica en los instrumentos públicos. Promitente vendedor, promitente comprador. Los elementos personales reales son el otorgamiento del contrato futuro. Y los formales, la escritura matriz que lo contiene, ¿verdad? En cuanto a las obligaciones previas, fundamentalmente está la identificación de los comparecientes. Es en ese momento que empieza la labor del notario, en la identificación de los comparecientes, que tienen que ser, digamos, personas con capacidad volitiva y bien identificados, tienen que obviamente contar con su DTI, que es el único documento que nos identifica, ¿verdad? O si es extranjero, su pasaporte, ¿verdad? B, acreditación de derecho de propiedad. ¿Cómo se acredita un derecho? Puede ser con un testimonio de una escritura pública o puede ser con una certificación emanada del Registro General de la Propiedad. Y es conveniente que sea una certificación porque podríamos tener, digamos, un documento, una copia o un documento menos formal, pero para que haya certeza, o es un testimonio o es una certificación emitida por el Registro General de la Propiedad. Y estará allí en el pago de los impuestos. En cuanto al modelo del contrato, por la hora, yo les dijeron que tengo una copia ahí de un modelo de contrato de opción,
por favor lo analizan, lo estudian, porque si le damos lectura en este momento, se nos van los 15 minutos y dejamos de hablar un poco de la compraventa, ¿verdad? No es por comodidad, sino que por aprovechamiento del tiempo. Porque el examen parcial del primero, según el programa, incluye del punto 1 al punto 8. Entonces es un poquito cargado, entonces tenemos que avanzar un poco en el tema. Y de hecho, pues vamos a dejar un pequeño trabajo para apoyarnos un poco, porque los puntos son varios los que están en juego en este examen, ¿verdad? Es importante que hagan un buen examen, porque vienen con ganas de trabajar. Yo los veo muy animados y se ve que ya quieren tener ese título de notario. Entonces, ¿por qué no sacaron por lo menos un 38 de 40? No es malo, ¿verdad? El que saca 39, pues enhorabuena. Por lo menos. Sí, compañero. Santiago, el primer parcial es de 30. 30. Y el segundo. Perdón, es de 30 porque el segundo es de 40 porque incluye el protocolo. Perdón, pero no importa. 28, 29 que saque bueno. El trabajo no es para ahorita. Voy a dejar uno. Pero no para facilitar ahí, por lo menos que valga un punto. Ustedes saben que en la Facultad de Medicina sí es correcto. Hay trabajos que son de un punto y el estudiante saca punto 5. Y así, crueles. Conocí a un patrón que estudiaba medicina que estuvo 4 años, en el primer año no pasó. Por un curso no pasó. 4 años, digo. Los demás ya estaban en el hospital haciendo prácticas y él en el primer curso, en el primer año, y difícil eso. Esa facultad es cruel, los exámenes son de punto 5, 5. Aquí da mal, 30 es bastante. Ya se hacen sombra. Obligaciones posteriores. Razonar el título, ¿verdad? Si hay otra escritura. Revisión del testimonio especial. Por cierto, en las hojitas que les dejé una copia, un ejemplar de un testimonio especial. Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre un testimonio especial y un primer testimonio? ¿Alguien, allá atrás, alguien que quiera decirlo? El primer testimonio es el que se le emite al compareciente y el testimonio especial es el que se entrega al Archivo General de Protocolos. Es correcto, la compañía dice que el primer testimonio es el que se le entrega a la persona, al compareciente o a la persona que, como proveniente vendedor, comprador, por ejemplo, ¿verdad? Mientras que el testimonio especial es el que obligatoriamente uno tiene que remitir al Archivo General de Protocolos y para eso tiene 25 días de plazo para no caer en multa, ¿verdad? Pero tiene que hacerlo uno obligatoriamente. Y así como obligatorio es el informe trimestral que tiene que dar al Archivo General, ¿verdad? Son 4 informes. Extender testimonio de la parte interesada, en este caso sería el primer testimonio, y el duplicado que va al registro. Es decir, si es una compraventa, por ejemplo, obviamente tiene que remitirse al registro de propiedad siempre y cuando se haya cumplido con los pagos, con los impuestos respectivos, ¿verdad? Y por último, como obligaciones posteriores, el contrato, el cobro de honorarios. Acá, con franqueza les digo, aunque en el código notariado establece un arancel, en la práctica prácticamente no se aplica, ¿verdad? Entonces es más a criterio, dependiendo del monto, dependiendo digamos, la persona, tiene mucho que ver. Digamos, no es lo mismo autorizarle a alguien, a un empresario que haga un negocio de 1 millón, a alguien que haga un negocio de 10,000 quetzales. Si alguien hace un negocio de 10,000 quetzales, no le va a hacer unos cobros 5,000, ¿no? Entonces le digo, te lo regalo, usted me está estafando, ¿no? Y otro aspecto importante del contrato traslativo de dominio, que es uno de los ejemplos que les dejé ahí, es la compraventa. 5 minutos más les pido y nos vamos hoy. La compraventa ya es un traslativo de dominio. Entonces ahí están las obligaciones previas y las posteriores, que las previas son muy similares, ¿verdad? Verificar
verificar la presencia de los comparecientes, identificarlos, mientras que las posteriores sí, definitivamente tiene que ir, digamos, cubierto el impuesto, extender el testimonio dirigido al registro. ¿Y cómo se inicia? Después de que ustedes capturen el instrumento, tienen que llenar este formulario de primer ingreso al registro de la propiedad. O sea, llenan este formulario, adjuntan el testimonio, incluido el primer testimonio y la copia. La copia se le llama testimonio, pero lo incorporan y adjuntan el pago de los impuestos. Si ya hicieron eso, con facilidad lo ingresan al registro y esperan a que el registro lo opere. Más o menos el registro está llevando 2, 3 semanas para dar respuesta. El problema es cuando ustedes ven en el sistema que se suspendió, por ejemplo, la inscripción. Ojo, les hago una observación. Este es un caso muy concreto que lo traje ahora porque hoy lo retiré del registro. Aquí autorizamos en la oficina la venta de 3 fincas en una sola escritura. Se puede hacer, ¿verdad? El que se dio, el que vendió, era un pariente entre ellos y se dio 3 fincas. El abuelo se las dio al nieto. Entonces usted tiene un abuelo que se puede hacer 3 fincas, que muy mala idea, ¿verdad? Pero va a través de la compraventa. Sin embargo, esta escritura fue objeto de suspensión. Yo me preocupé muchísimo porque gente seria, uno no puede estar con la gente diciéndole, fíjese que entonces puede inscribirlo, entonces, si confían en uno, imagínense. Y lo que sucedió fue que había un problema. Y yo lo que hice fue retirarlo. Decía, por ejemplo, 1000 metros cuadrados que equivalen, imaginemos, no voy a la conversión exacta, pero como a unos 1400 varas cuadradas. Pero en el libro mayor, cuando se inscribió este bien, uno de los 3, el operador hizo esto. Le puso una diagonal a las varas. Cuando hablé con el operador, le dije, mire usted, ¿cuál fue la razón de la suspensión? Él puso el 1125, pero no, ¿cuál es la razón? Mire, me dice que no está claro, me dice, no está claro si el área es de 100 metros o 1400 varas. Ya hizo la traducción usted de las varas a los metros. Lo que está a la par es el equivalente, le dije. Y en la escritura del notario que la autorizó, dijo, cedo este terreno por 1000 metros cuadrados, equivalente a 1400 varas. No son 1400, pero fue el ejemplo que les pongo. Entonces, ahí no había para dónde. Ambas cifras significaban lo mismo. Pero ¿saben cuál fue el argumento? Que el operador debió haber testado. Por cierto, cuando hablemos de testados, ese es otro tema bien interesante que vamos a platicar, ¿verdad? Él no lo hizo. Y como no lo hizo, había problemas según él. Afortunadamente hay algunos departamentos ahí con un mejor criterio y analizaron, hicieron una revisión de asiento de finca y al final concluyeron que allí no había problema, que había sido un error, digamos, interno de la institución y como tal la institución tenía que resolverlo, porque el notario, uno como notario dice de acuerdo a la inscripción establecida originalmente o en el libro respectivo, ¿verdad? Entonces al final de un proceso un poco lento, hubo como 3 dictámenes de por medio, regresó al operador indicándole que tenía que operarla, porque no había, digamos, razón para detenerla. Pero es un ejemplo que les traigo a colación porque son casos concretos que se dan. Lo importante es no retirar el documento cuando uno va a agotar la vía interna, porque es la institución la que debe dar solución, no el notario. Cuando es un error del notario, ahí sí, tiene que ser una aclaración o una ampliación. Pero si esa ampliación tiene que volver a comparecer todos, ¿verdad? Si es que nos quedamos por ahí,
En la próxima clase vamos a dar la lista de la lista de escrituras que vamos a requerir para el protocolo, para que empiecen a trabajarlo, porque allí sí les quiero pedir un esfuerzo. Las tenemos que hacer a mano. Ahí sí. Tal vez con lo que vamos a hacer la excepción es con la escritura de sociedad, demasiado extensa como para hacerla a mano. Pero las otras que son cortas nos exigen ese tema y ahí sí, vamos a ver quién tiene como letra. Ahí vamos a ver si la caligrafía. Vamos a poner 15 escrituras. Son pocas. Que hagan una semanal, el problema. Así es que muchísimas gracias y que tengan buenas tardes.